El Río de las Granadas es un lugar que por sus características físicas resulta un espacio perfecto para funcionar como un atractivo turístico a nivel local. Sin embargo, por su reciente popularidad, ha crecido exponencialmente sin tener un lineamiento para los turistas. Uno de los objetivos es hacer del Río de las Granadas un escenario social en el que se hacen evidentes las intenciones educativas respecto a los valores ambientales, que son los actos, acciones y comportamientos positivos del hombre con el medio ambiente, valorando y haciendo uso consciente de sus recursos naturales. Teniendo en cuenta el turismo inminente, el gran valor histórico y significado real del edificio en cuestión, vale la pena reconsiderar el uso que se le provee, para convertir el espacio que inicialmente fue pensado para albergar determinadas funciones hacia nuevos usos, que irán acorde a las necesidades actuales. El propósito del proyecto es provocar una sensibilización del visitante hacia el medio natural, además de generar una relación entre el entorno y las personas, contribuyendo al manejo eficaz del medio ambiente, promoviendo espacios vivenciales y formativos. La construcción dentro del predio fue edificada en 1930, ubicada a la orilla del Río de las Granadas, en el municipio de Taxco, en Guerrero, México. Era utilizado como un lugar de descanso, que a su vez producía ingresos para los pobladores que vivían alrededor de la casa. Se encuentra emplazado de tal manera que genera un vínculo con la naturaleza. La casa responde a un lugar abierto por la belleza del paisaje y la topografía del sitio. Sufrió un abandono debido a la muerte de la propietaria. La falta de trabajo para los pobladores ocasionó un saqueo de la edificación. Esto hizo que la zona se clasificara como peligrosa. Con el paso de los años, un grupo de personas mostró interés por recuperar el lugar. Atrajeron a los turistas y se dio a conocer más el sitio. Actualmente sufre un gran deterioro. Los visitantes acceden al parque sin tener conciencia del impacto que generan. Es una atracción arquitectónico-natural que crea un crecimiento turístico y no necesariamente de bajo impacto. Funciona como un parque natural, aunque carece de límites para los visitantes y muestra una gran decadencia tanto de la edificación como del contexto natural. El predio no cuenta con financiamiento gubernamental, ya que es un terreno ejidal, lo que significa que es un lugar privatizado y no existen recursos que promuevan el desarrollo correcto del mismo.